Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, Mike Magallón nos habla sobre los puertos como negocio del Estado. En Marítimo y Logística, Panamá revelará su estrategia marítima para los próximos 25 años. En Finanzas Personales, les enseñamos cómo hacer el manejo correcto de una propiedad en alquiler. Y en nuestro radar de inversiones, analizamos las oportunidades de inversión de Panamá como consecuencia de la vuelta de las multinacionales a la región. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y en el análisis económico, Mike Magallón nos dice cómo los puertos se pueden explotar como un buen negocio por parte del Estado. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a hablar sobre los puertos y cómo los puertos pueden darnos unos beneficios adicionales a los ingresos del Estado, que esta es la segunda de nuestra serie de estudios que estamos haciendo sobre estas oportunidades que nos están saliendo últimamente. En el caso de los puertos de Panama Ports, que Panamá recuperó, hicimos la primera gráfica, les da una tendencia de cómo los TEUs, o sea, la cantidad de contenedores equivalentes a 20 pies que pasan por el país, tanto en Balboa como en Cristóbal, son parte fundamental de nuestros puertos. Ellos representan alrededor del 40% de la cantidad total de TEUs que estamos teniendo en el país. Esto está creciendo, en Balboa crece un 2%, en Cristóbal crece un 9%, y en total crece un 5%, y el resto de los otros puertos están creciendo a un ritmo del 6%. Así que Balboa está un poquito atrasado, pero Cristóbal está por encima de la métrica. Con esta medida, entonces, nosotros hemos hecho también un análisis de cómo era el modelo anterior con PPC y cómo es el modelo actual que el gobierno ha utilizado para la transición y que pareciera ser que es el modelo que nos conviene a nosotros mantener, ya que este modelo Panamá tiene un control adicional sobre los ingresos que pasan por los puertos, cosa que no teníamos anteriormente, y no solo por los ingresos, sino por los gastos, que es efectivamente por el tema por el cual a Panamá no le dan ningún dividendo. Panamá no tenía nada que decir al respecto. Entonces, como dueño, si tomamos como base lo que pudiera haber sido el 2025 en Panama Ports, estamos hablando de unos ingresos totales de 345 millones de dólares, lo que nos daría un excedente total a Panamá de alrededor de 140 millones de dólares. Y con eso es que tenemos que trabajar para abajo. ¿Qué significa esto? Que estos 145 millones son los que no le quedaría al Estado panameño, ¿ok? Después de pagar todos los gastos, mientras que con PPC solamente estábamos ganando alrededor de 25 o 26 millones de dólares porque no nos tocaba nada de dividendos. Y además de que, a pesar de que le cobrábamos sobre el uso de tierra y de movimiento de TEU, no estábamos recibiendo, nos cobraban a nosotros por el uso de ciertas tierras que según ellos eran propietarios de las mismas, entonces nos cobraban a nosotros alquiler sobre eso, así que el neto era mucho menor de estos 25 o 26 millones de dólares. ¿Qué ganamos con este modelo? En la transición estamos viendo específicamente por 18 meses cómo funciona el modelo bien. A mí me parece que va a funcionar, y esto es la parte del análisis que estamos yendo, ¿no? Estamos pasando de un dividend yield, o sea, de un rendimiento de dividendos, a una eficiencia operativa, que es lo que estamos buscando, que el operador nos dé la mayor cantidad de ingresos posibles al país, pero nosotros vigilando al respecto. Hay que tener algo de malicia y de prevención con respecto a las inversiones a hacer, sobre todo por las grúas estas que se tienen que comprar y que tienen que mantenerse, que esa es la parte fundamental, que según lo que entiendo, las primeras revisiones que hicieron es que las grúas no estaban en tan buen estado. Panamá entonces mantiene una estrategia al respecto y entonces entramos nosotros a recibir un retorno
adicional por el riesgo adicional que está cubriendo el Estado al respecto. Entonces, mi frase sobre este tema es que Panamá debe controlar sus activos directa o indirectamente para mejorar sus ingresos y el control, que es lo más importante. El modelo de concesión anterior sufría una erosión de la base imponible. No nos daba a nosotros el dinero que nosotros necesitamos. Y con este nuevo modelo que está viéndose con la transición, Panamá va a recibir por encima de 150 millones de dólares que no estábamos recibiendo anteriormente. Así que nos va a convenir el nuevo sistema, las probabilidades son máximas al respecto. Así que nos vemos en la próxima y te devuelvo a ti, Orlando. Gracias, Mike. Avanzamos y en nuestro segmento de logística y marítimo, Panamá lanzará su estrategia marítima para los próximos 25 años. La nota a continuación. Panamá presentará su Estrategia Marítima Nacional, una hoja de ruta a 25 años para el desarrollo del sector, durante la Convención Marítima de las Américas 2026, en un movimiento clave para fortalecer su competitividad como hub logístico global. El anuncio se realizará en el marco del evento organizado por la Cámara Marítima de Panamá, que reunirá a líderes del sector marítimo internacional en el Megapolis Convention Center. La estrategia busca alinear al sector público y privado en torno a una visión de largo plazo enfocada en sostenibilidad, innovación, inversión y eficiencia operativa, en un contexto de transformación del comercio global. Este instrumento permitirá definir prioridades para el crecimiento del sector y consolidar a Panamá como un actor clave en las cadenas logísticas internacionales. El lanzamiento se produce en un momento estratégico, marcado por cambios en rutas comerciales, presiones geopolíticas y la transición energética en la industria marítima. La hoja de ruta también busca potenciar los activos del país, como el Canal de Panamá, su red portuaria, zonas logísticas y su liderazgo en registro de naves, integrándolos en un modelo más competitivo y sostenible. La Estrategia Marítima Nacional se perfila como un instrumento clave para redefinir el posicionamiento de Panamá en la industria marítima, pasando de ser un punto de tránsito a un centro de desarrollo, innovación y toma de decisiones en el comercio global. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 4 millones de dólares, el total que pagó un barco de gas licuado de petróleo por cruzar anticipadamente el canal de Panamá. Según la información, el barco evitó con el pago tener que esperar hasta 5 días para cruzar la vía interoceánica. El conflicto en el Medio Oriente produjo en Panamá un reacomodo de las rutas marítimas, incrementando el paso por el canal. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla cómo hacer el manejo correcto de una propiedad en alquiler. Simón, bienvenido a Financiero News. ¿Qué tal, Orlando y televidentes? En el día de hoy vamos a hablar de un tema que llama a la reflexión de cómo poder alquilar correctamente tu propiedad. En temas o en programas pasados hemos hablado sobre capitalizar en bienes raíces. Ya hiciste la gestión de compra de una propiedad y ahora la vas a alquilar. Al momento de alquilarla tienes que estar bien claro en cómo blindar tu contrato de alquiler para que no se te fugue alguna cláusula que te afecte directamente al momento de tener que desalojar a esa persona de la propiedad. Entonces, los errores más comunes que existen al momento de alquilar, muchos propietarios lo que hacen es que creen que el alquiler es un ingreso pasivo y tienen problemas al momento de tener el inquilino. Unos problemas que pueden surgir es que el inquilino no paga la mensualidad, o sea, se contempla, paga 2 o 3 meses y deja de pagar. Ese es un problema. El otro problema es que hay conflicto de reparaciones. ¿Qué me tocaba a mí reparar y qué no me tocaba reparar dentro del alquiler? Y también aumento de costos. Nosotros no podemos eh, identificar si de un año al otro va a haber aumentos en los materiales, va a haber aumentos en la gasolina y esos aumentos repercuten directamente en el alquiler, inclusive la tasa de interés que pueda ser aumentada, eso aumenta la letra. Entonces hay que tener bien claro varios conceptos. El problema principal que existe es que muchos contratos no protegen al propietario.
Entonces, un mal contrato es igual a un riesgo financiero que vas a tener de por vida si lo sigues haciendo mal. Vamos a darle algunas cláusulas que tienen que tener claras. La primera cláusula es la cláusula de incumplimiento. Tienes que definir qué pasa si no pagan las personas. Eso te permite una acción legal y también te facilita el desalojo rápido de la persona. No tienes que entrar en un litigio o algo más complicado porque el contrato es bien claro y específico sobre ese tema. La cláusula 2 y la cláusula 3 hablan sobre el ajuste de renta. Y eso es importante porque te permite subir el alquiler con los costos que haya, y lo que es el mantenimiento también te ayuda a poder definir quién paga las reparaciones, y eso a la larga evita conflictos. Por otro lado, tenemos que tener claro y presente que lo que es un contrato, es un buen contrato, te va a ayudar a proteger tu propiedad, igualmente protege tu ingreso, evita problemas legales que normalmente pasan cuando el inquilino deja de pagar, y el alquiler es una gran inversión si se hace bien. Por otro lado, los datos adicionales tienen que tener bien presentes si esa persona tiene un estatus legal en Panamá para poder alquilarle, si tiene un contrato de trabajo, está definido con un contrato, qué tipo de contrato tiene esa persona al momento de alquilarle. Son detalles que tienes que tener presente al momento de alquilar a la persona. Y también hacerle una encuesta para saber el perfil, cuántas personas van a vivir en el hogar, si tienen mascotas, qué nacionalidad son. Todos esos detalles tienen que saberlos y cuáles son tus condiciones al momento de alquilar al inquilino. Así que ya lo sabes, protege tu inversión y alquila correctamente con Financiero News. Seguimos con Orlando. Gracias, Simón. Avanzamos y le presentamos nuestro resumen de actualidad. El Banco Interamericano de Desarrollo proyecta que la economía de Panamá crecerá un 4% en el corto plazo, impulsada por la recuperación de sectores clave. Sin embargo, el organismo advierte que el país aún enfrenta importantes desafíos, especialmente en materia de generación de empleo y sostenibilidad fiscal. El informe subraya la necesidad de fortalecer políticas públicas que promuevan la inclusión laboral y una gestión responsable de las finanzas, para garantizar un crecimiento más equilibrado y sostenible. En otra información, el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa en ascenso, registrando un crecimiento del 15% durante los primeros 3 meses del año, con un total cercano a los 6 millones de viajeros. Estas cifras reflejan la recuperación sostenida del sector aéreo y consolidan a Panamá como un importante hub de conexión en la región, impulsando tanto el turismo como la actividad económica vinculada al transporte y los servicios. Por último, un nuevo perfil de consumidor está cambiando las reglas del juego en el comercio minorista de América Latina. Según el más reciente informe de McKinsey & Company, titulado Growth in the Era of Intentional Shoppers, Beyond Omnichannel Grocery in Latin America, los llamados consumidores intencionales están redefiniendo las decisiones de compra en la región. Este grupo ya no se guía únicamente por el precio, sino que evalúa factores como calidad, conveniencia y utilidad, marcando una nueva ruta de crecimiento para el sector retail, y obligando a las empresas a adaptar sus estrategias a un consumidor más informado, exigente y selectivo. En nuestro radar de inversiones analizamos hoy cómo la geopolítica está redefiniendo el destino del capital global y por qué Panamá y América Latina vuelven al centro del mapa para las multinacionales. El mundo atraviesa un proceso de fragmentación económica. Las tensiones entre Estados Unidos y China, los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente y la creciente competencia por recursos estratégicos están obligando a las grandes corporaciones a replantear sus decisiones de inversión. En este nuevo escenario, sectores como la energía y la minería adquieren un valor estratégico sin precedentes. Recursos como el cobre, el litio, el gas natural y las tierras raras son fundamentales para la transición energética, la electrificación y el desarrollo tecnológico global. Y es precisamente aquí donde América Latina y Panamá entran en juego. La región concentra algunos de los mayores recursos naturales del mundo. Esto ha generado un renovado interés de las multinacionales. Y ahí es donde Panamá tiene una oportunidad estratégica clara y también un desafío pendiente. Panamá no solo puede posicionarse como un hub logístico y financiero para canalizar inversiones y exportaciones de recursos en la región, también tiene una oportunidad directa en el mercado global del cobre. El cobre es uno de los minerales más demandados del mundo por su papel en la electrificación,
las energías renovables y la movilidad eléctrica. Sin embargo, en Panamá este potencial ha estado recientemente paralizado. Reactivar esta capacidad productiva bajo un marco sostenible, transparente y con consenso nacional permitiría al país no solo volver a participar en este mercado estratégico, sino capturar una mayor parte del valor en un momento de alta demanda global. A esto se suman otras oportunidades claras: el financiamiento de proyectos mineros y energéticos en la región, el desarrollo de servicios logísticos para exportación de minerales, la expansión de infraestructura portuaria y el fortalecimiento de su plataforma de servicios corporativos. En otras palabras, Panamá puede jugar un doble rol como plataforma regional y como potencial productor estratégico. Nuestro radar de inversiones mantiene una señal de oportunidad estratégica en expansión, impulsada por la necesidad global de asegurar recursos críticos. Para los inversionistas, la clave será identificar no solo dónde están los recursos, sino dónde se genera el valor a lo largo de toda la cadena. Y en ese mapa, América Latina y Panamá, si toman decisiones estratégicas, puede jugar un papel mucho más relevante en los próximos años. Con nuestro radar de inversiones, vamos a la segunda pausa comercial. Continuamos con nuestro programa y ahora nos vamos hasta Lima, Perú, donde se encuentra José González, Managing Partner de GSG Advisory, con quien vamos a conversar sobre cómo se encuentran los mercados internacionales en estos momentos. José, bienvenido a Financiero News. Encantado siempre estar con ustedes, Orlando. José, siguen los mercados en una turbulencia constante, no hay una claridad, pareciera que sí se llegó a un acuerdo a nivel global. ¿Cómo se encuentran los mercados y cómo lo ves tú desde tu análisis? Pareciera que los mercados norteamericanos, como dicen los analistas esta semana en Wall Street, han dejado la guerra atrás. Si uno ve la performance del S&P 500 en el último año, el mercado hizo como un suave arco, como el lomo de una corvina, dirían en el Perú. El mercado hizo un arco así y parecía que empezaba y quería corregir y que se encontraba con los eventos geopolíticos que podían generar una corrección. Y sin embargo, en las últimas 2 semanas, el mercado ha empezado a subir contra todo pronóstico y en función de que las hostilidades continúan. El presidente Trump ha extendido el cese del fuego indeterminadamente, independientemente que las conversaciones de paz en Islamabad siguen en una fluidez de que se dan o no se dan y las partes no se encuentran. Y sin embargo, los mercados han determinado de alguna manera que lo peor de las hostilidades podría haber cedido, podría haber dejado de amenazar a los mercados financieros. ¿En qué sentido? Que el consenso de los analistas que conocen del tema de Irán dicen que Irán solo tiene entre 30 y 60 días de estamina para resistir y que tiene que llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Las noticias positivas vienen del lado de los resultados corporativos que se esperan que sigan siendo positivos en el primer trimestre y podríamos tolerar el impacto en la inflación que está teniendo el aumento en los precios de la gasolina y la desaceleración económica no sería tan severa como se esperaba. Vuelve a ser en estas semanas que vienen, en función de los resultados corporativos, Orlando, una batalla, una confrontación entre la geopolítica y las ganancias de las empresas que empiezan a demostrar que no están tan severamente afectadas como se podría esperar. Sin embargo, un petróleo que se mantiene a niveles de $90 el barril del Brent va a tener implicancias en la actividad económica en los Estados Unidos, por un lado, y en las decisiones que tome la Reserva Federal. El nuevo presidente de la Reserva Federal, nominado, empezó sus sesiones en el Senado esta semana para su nombramiento y está diluyendo los temores de que podría bajar las tasas siguiendo las instrucciones de la Casa Blanca y mantendría la independencia de la Reserva Federal, que en los Estados Unidos es una institución. Los mercados con una expectativa razonable y racional, sensibles a la circunstancia, pero sin amenazas de corrección súbita. José, en todo este escenario también la banca juega un papel muy importante y al parecer la banca
tendría se está provisionando ante eventuales situaciones complicadas. ¿Cómo lo están viendo tú desde allá que estás más cerca de estos análisis en los mercados y específicamente de la banca internacional? Ha habido temores en función de las dinámicas de las compañías de crédito privado. Sin embargo, están constreñidas a un nicho muy singular que no tiene un efecto agregado en el resto de los bancos. Jamie Dimon, el presidente y CEO de JP Morgan Chase, el banco más grande del mundo, en su carta a los accionistas de ya casi poco más de 10 días, se va a cumplir 2 semanas, señala que el banco tiene un balance, Orlando, de $10 trillones. Es decir, la fortaleza del banco. Y dice varias cosas muy sensiblemente, que si en los Estados Unidos tenemos que pagar $4 el galón de gasolina para evitar que Irán tenga una bomba atómica y preservar los principios occidentales, pues es el costo que acaso tengamos que pagar. Es decir, hay una actitud práctica constructiva. La banca muy íntegra, además la volatilidad en los activos siempre es positiva para los bancos de inversión. Cada vez que hay volatilidad, registran resultados positivos, el mercado ya lo sabe. Y por lo tanto, en la medida que la tecnología no destruya valor, y nada indica que lo va a hacer, la inteligencia artificial eventualmente va a tener un impacto negativo en las corporaciones norteamericanas, particularmente en las compañías de software, pero ese efecto todavía va a demorar en hacerse efectivo. Por lo tanto, el mercado, si bien lo va a ir midiendo, no está reaccionando tampoco a esos problemas. No es un año difícil. El Fondo Monetario Internacional, en sus reuniones de primavera en la ciudad de Washington, ha reducido el crecimiento global en 0.2% y está sujetando ese crecimiento a cuánto y cómo se prolongue el conflicto en Irán. Pero si hay una solución cercana, si los iraníes están dispuestos a ceder y el presidente Trump está dispuesto a negociar, cosa que ha dicho esta semana en distintos foros, el presidente Trump es un transaccionalista declarado, podríamos, acaso, como los operadores de mercado indican con la compra y venta de las acciones, haber dejado lo peor del conflicto en el espejo retrovisor. Muchas gracias, José. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te volveremos a tener por acá en una próxima edición. Encantado siempre. Ya en la recta final, en nuestro segmento de tecnología, la escasez de talento pone en riesgo a las empresas de ciberataques. Veamos la nota a continuación. La escasez de talento en ciberseguridad ya no es un reto a futuro, es un problema urgente para las empresas. En paralelo, los ataques a la cadena de suministro y a las relaciones de confianza se han consolidado como una de las principales amenazas, afectando a 1 de cada 3 organizaciones en el último año, según un estudio global de Kaspersky. En este contexto, la falta de profesionales especializados, sumada a la presión de gestionar múltiples prioridades, está limitando la capacidad de las organizaciones para responder a estos riesgos. El 42% de los encuestados reconoce que estas brechas están frenando sus esfuerzos de protección. De acuerdo con la encuesta, uno de los principales obstáculos para reducir los riesgos asociados a la cadena de suministro y las relaciones de confianza es la falta de personal calificado. Esta escasez limita la capacidad de las organizaciones para acceder de manera constante y monitorear posibles vulnerabilidades en terceros dentro de sus ecosistemas. La necesidad de profesionales en ciberseguridad capaces de enfrentar estos riesgos es especialmente alta en algunos países de América Latina, como México y en Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y España. Entre otros obstáculos principales, los encuestados señalaron la necesidad de atender múltiples prioridades de ciberseguridad al mismo tiempo. Esto refleja que los equipos de seguridad están sobrecargados con demasiadas tareas a la vez, lo que puede dejar sin atender las amenazas relacionadas con la cadena de suministro. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones.
Hasta pronto.